A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. A continuación, martes 12 de febrero del año 2019, bienvenidos amables oyentes de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión, saludos cordiales, ya estamos listos para comenzar con las noticias en este su espacio informativo a primera hora a través de Majestad FM, la soberana del aire. Saludos cordiales también para el resto del país y alrededor del mundo, quienes se enlazan a través de nuestras diferentes plataformas virtuales, www.radiomajestad.com, igualmente la transmisión de a primera hora a través del Facebook Live, la fanpage de a primera hora y de Majestad FM, e igualmente la retransmisión por parte del primer portal de noticias del Ecuador, ecuadorinmediato.com. Bienvenidos todos, Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela, listos para conducir este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Contertulio, buenos días. ¿Qué tal, Contertulio? ¿Cómo vamos? Hoy martes 12 de febrero, estamos listos ya aquí en el set de A Primera Hora y de Majestad FM para empezar nuestro noticiero, como siempre, con muchísimo ánimo, avanzando en esta semana y en este segundo mes del año, la semana más romántica del año. Así, usted está con los ojos ya, con corazones. Usted ya tiene los preparativos DJ para el 14 de febrero, me imagino que agenda copada de tener ya, ¿no? No, en serio. Bueno, 14 de febrero, ya vemos todos los locales con color rojo, ¿no? Claro. Han cambiado algunos de sus artículos que habitualmente venden para empezar a ofrecer el tema de los peluchitos, las flores y cosas por el estilo. Época también que es muy buena para el negocio de las flores de nuestro país, ¿no? Por el tema de Valentín. Por supuesto, es la época en la que el sector floricultor más movimiento económico logra. Así es, en febrero hace su agosto el sector floricultor de nuestro país, así que en buena hora. ¿Qué agenda proponemos para este martes? Vamos a seguir dándole a este tema de la violencia contra la mujer. Por supuesto. Y ayer tuvimos una visión desde el Consejo de Protección de Derechos de Quito. Me pareció muy interesante la entrevista con Sibel Martínez. Incluso esa entrevista generó eco mediático, eco en las redes sociales, justamente por la postura de la doctora Martínez. Hoy vamos a conocer qué está haciendo el Estado, porque ese fue uno de los temas que ayer se había planteado. El hecho de que está en vigencia una ley para la erradicación de la violencia de género, pero claro, ¿qué pasa con la articulación entre las diferentes instituciones? En función de aquello, la magíster Paola Mera Zambrano, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, visitará la mesa de trabajo de A Primera Hora para contarnos qué está haciendo el Estado en torno a este tema. Y seguiremos pues conociendo las propuestas de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Graciela Mora, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también visitará nuestra mesa de trabajo. Yo sí quiero contarles que hay una particularidad con los candidatos al Consejo. No pueden hacer campaña política, no pueden hacer proselitismo político y claro, contertulio, el único nicho que les queda, aparte de hacer la campaña puerta a puerta y recorrer el país, son los medios. Aparte de la campaña que les financia el CNE, ¿no? Claro, pero no es una campaña propia de los candidatos. Entonces, hoy conoceremos y con mucho gusto brindaremos este espacio para dialogar con Graciela Mora al respecto. Yo no sé si esa fórmula sea la mejor. Yo creo que a futuro en algún momento tendrá que ser modificada porque me parece que se presta para muchas distorsiones. Sin duda. Finalmente, sin duda. Veremos qué es lo que ocurre en la designación o elección de estas autoridades.
Eso no. Sí, bueno, claro, ese es nuestro menú informativo para la jornada del día de hoy. Ya mismo estaremos con los saludos, pues ya la gente se está conectando a este espacio, el espacio de A Primera Hora. Bienvenidos todos, titulares a continuación. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 17 minutos. Atención, Consejo de Participación Ciudadana no tendrá funciones extraordinarias. El CNE anuncia que ha decidido invitar a la Organización de los Estados Americanos para las elecciones del 2019. Se prepara revisión de costos en las transacciones bancarias. Ecuador, niñas no madres, una voz que se hace fuerte. Contraloría determina destitución de legislador por la provincia de Chimborazo, Ermuycalle. Y la fórmula para destituir asambleístas se discute en el Parlamento. 6 de la mañana con 18 minutos. Seis de la mañana con 18 minutos. Contraloría determina destitución del legislador Ermuycalle, nota de diario El Universo. La Contraloría General del Estado determinó la destitución del asambleísta por la Revolución Ciudadana Ermuycalle porque habría utilizado instalaciones de una entidad pública para un evento proselitista y su nombramiento como legislador. El contralor subrogante Pablo Celi confirmó este lunes que se comunicó a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, de la existencia de este examen especial respecto de un evento efectuado con carácter proselitista y partidario, usando el nombre de la Asamblea Nacional cuando ese evento no era de la Asamblea. Establecidas las responsabilidades, se comunicó los resultados con una determinación de responsabilidad de destitución para el asambleísta Ermuycalle. Aseguró que se levantaron todas las evidencias y se ha concluido ratificando su destitución y le corresponde a la Asamblea adoptar la sanción. Calle realizó el evento en una universidad de la provincia de Chimborazo. Calle respondió a periodistas este lunes respecto a que ha apelado esta determinación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Celi firmó este lunes un convenio con las autoridades del Consejo Nacional Electoral para vigilar el correcto uso de recursos públicos durante la campaña electoral de promoción de los candidatos, de hacer dignidades seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que empezó el 5 de febrero y terminará el 21 de marzo próximo. 6 de la mañana con 20 minutos. Seguimos con temas legislativos. Diario El Telégrafo titula: la fórmula para destituir asambleístas se discute. La destitución de Ana Galarza posiblemente sea la última que se sustentó en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión de Justicia de la Asamblea presentó el informe para primer debate de esa norma e incluyó varios cambios en el proceso para separar a un parlamentario. Los legisladores que integran la Comisión de Justicia coincidieron en que se debe reformar el actual sistema. Las falencias más importantes están en la conformación de la Comisión de Investigación, las causas para separar de su cargo a alguien y el número de votos requeridos para ejecutar la destitución. En este momento la investigación está a cargo de una comisión temporal que es conformada por 3 miembros, uno de la bancada que presentó la denuncia, otro que es compañero del parlamentario investigado y un tercero denominado independiente. Elio Peña, asambleísta de Pachacutic, aseveró que es necesario impulsar la creación del Comité de Ética para que investigue estos casos y que estará conformado por 5 miembros, representantes de las fuerzas políticas de la Asamblea. La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, propuso que las minorías jueguen un rol importante en este proceso y se les entregue la presidencia del comité. Ese organismo podrá investigar de oficio las denuncias contra legisladores, pero los integrantes serán permanentes. La actual comisión investigadora cambia de miembros de acuerdo con el asambleísta indagado. Además, no puede conocer todos los temas, sino solo los que el Pleno autorice. Así sucedió en las destituciones de las ex legisladoras Ana Galarza de Creo, Sofía Espín de la Revolución Ciudadana y Norma Vallejo de Alianza País. 6 de la mañana con 21 minutos. Seis de la mañana con 22 minutos. El Consejo Nacional Electoral decide invitar a la Organización de Estados Americanos para las elecciones de marzo del 2019
Nota del portal web ecuadorinmediato.com. Este lunes 11 de febrero, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió por unanimidad invitar a la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, para las elecciones seccionales de marzo del 2019. Días atrás, la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, excluyó del proceso al organismo internacional después de cuestionar el informe final de la OEA a la consulta popular de febrero del 2018. El pasado 30 de enero, la presidenta informó que la OEA tenía que dar seguimiento a las elecciones y no al proceso previo, debido a que en su informe final presentaron varias observaciones. De su lado, el organismo internacional negó haber violado el reglamento del Consejo Nacional Electoral durante su misión de observación de la consulta popular de febrero del 2018 y lamentó que por este motivo el CNE haya decidido no invitarlo para observar las próximas elecciones locales de marzo. Sin embargo, este 11 de febrero el Pleno del organismo electoral aprobó que la OEA sea invitada para la veeduría de los próximos comicios. Atamaín indicó que también estarán presentes la Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE, la Asociación Mundial de Organismos Electorales AUEF y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, así como el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Cuerpo Diplomático acreditado en Ecuador. 6 de la mañana con 23 minutos. Revisamos una nota que publica diario El Comercio. Consejo de Participación Ciudadana no tendrá funciones extraordinarias. ¿Qué es el quinto poder? ¿Cuál es el papel que cumple el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuántos consejeros elegirán los ecuatorianos el 24 de marzo? Estas interrogantes circulan entre la ciudadanía cuando restan 40 días para las elecciones. El debate por las funciones de esta institución se avivó luego de que 3 candidatos al Consejo propusieran revisar las decisiones y designaciones efectuadas por el Consejo Transitorio, encabezado por Julio César Trujillo. El pasado lunes 11 de febrero, Trujillo sostuvo que el Consejo que se conformará en los comicios no podrá hacerlo todo. El funcionario señaló que tras la consulta popular de febrero del 2018, el Consejo Transitorio recibió facultades extraordinarias y ordinarias. Trujillo se refiere al mandato popular que permitió dar por terminado el periodo de los anteriores 7 consejeros de participación. También posibilitó evaluar el desempeño de las autoridades nombradas por esa entidad. Desde entonces, el Consejo Transitorio destituyó a 29 autoridades y puso en evidencia conflictos de interés en la designación de funcionarios durante la década pasada. Hasta el momento, los consejeros transitorios han nombrado 22 autoridades principales y llevan adelante otros 9 procesos de designación. Según Trujillo, las facultades extraordinarias terminarán cuando se instalen los nuevos 7 consejeros del Consejo de Participación definitivo. En los comicios del 24 de marzo, los ciudadanos elegiremos a los integrantes de este organismo de control a través de votación directa. 6:25 en la primera hora. Seis de la mañana con 25 minutos, se prepara revisión de costos de transacciones. El fin es de estimular a los movimientos electrónicos para reducir el uso de efectivo. La banca se alista para más reformas, nota de diario Expreso. Usar menos los billetes, ese es el objetivo de reducir los costos de las transacciones electrónicas que se anunciará en estos días a través de una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca, Julio José Prado, aseguró la mañana de ayer en un conversatorio con medios de comunicación que esa disposición está en la Ley de Reactivación Económica que fue aprobada en diciembre del 2017. No obstante, dijo Prado, todavía no han tenido un acercamiento con la Junta para hablar sobre este tema. Marcos López, representante del presidente de la República ante la Junta de Política Monetaria y Financiera, señaló la semana pasada que en estos días se presentará la nueva resolución para que esa medida sea una realidad. Nosotros siempre estamos en la línea que hay que abaratar los costos de transacciones electrónicas y que todos aquellos costos relacionados con el efectivo, que son más caros, que son más inseguros, más bien deberían ser más altos porque debemos desincentivar el uso del efectivo e incentivar las transacciones electrónicas, dijo Prado. Actualmente el precio de las transacciones varía según cada banco y el techo es fijado
por la Junta de Política Monetaria y Financiera. Los costos van desde 25 centavos más IVA por transacciones por internet hasta los $100 por transacciones al exterior. 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos a cerrar este bloque de noticias con una nota que publica Diario La Hora. Ecuador, niñas no madres, una voz que se hace fuerte. Quedan en rastro relatos como el de la niña Manavita de 11 años a quien el esposo de su madre violó y embarazó. Historias como la de María, nombre que le pusieron los medios a partir de declaraciones de representantes del colectivo Tejedoras Manavitas, hacen que Cristina Burdeo diga con convicción que en casos así, la maternidad es una forma de tortura. Lo han reconocido organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, pero Burneo, académica y miembro de la Plataforma Nacional de los Derechos de la Mujer, insiste en que el mayor problema es que Ecuador legitima la violación porque no la cuestiona ni la reconoce a pesar de las cifras. Coincide con ella Verónica Vera de Surcuna, quien confirma que en casos de niñas menores de 15 años se repiten patrones de violencia sexual sistemática. Entre 2009 y 2016, 17.448 niñas menores de 14 años de edad tuvieron hijos, según las estadísticas vitales y nacimientos del Instituto de Estadísticas y Censos INE. Lo pusieron en el debate social Ana Acosta y Luisiana Aguilar en Las Niñas Invisibles del Ecuador, una investigación en la que muestran la realidad de los embarazos que, aunque deberían ser investigados porque son un delito, están normalizados en nuestro país. 6 de la mañana con 28 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Let's go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:30 en la mañana, gracias, saludos cordiales a Santo Domingo de los Áchilas, nos separamos, culminamos el enlace con la provincia de Santo Domingo, pero claro, la invitación cordial para que nuestros televidentes de Majestad Televisión puedan sintonizarnos en la repetición. Y claro, seguimos con la señal en vivo acá desde la capital. Buenos días, Santo Domingo. Acá a las 6:30 con tertulio, qué gusto, ¿ah? ¿Cómo le va? ¿Ya se fue la señal con Santo Domingo? Claro, hasta las 6:30. Claro, es solo la lectura de noticias. Claro, es que eso pasa los martes. Claro que tenemos. Los martes no empezamos temprano. Es que tenemos la de introducción, la cadena. El enlace del presidente. Claro, la cadena. Oye, estamos en el segmento de saludos. Claro. Permíteme. Te veo mejor hoy día. Antes de que saludes. Te veo mejor. Ya estoy mejor. Más animado, más repuesto. Sí, ayer estaba con escalofrío, pasé con mareos, dolor del cuerpo todo el día, pero ahora ya estamos mejor. Muy bien. A ver, tiempo de los saludos. Oye, el otro día se me quedó pendiente, lo tenía guardado, el saludo a nuestra querida amiga Celeste Arboleda. Nos escucha todos los días. Sky Blue. Sí, Sky Blue nos escucha todos los días. Ha hecho un reclamo formal por las vías, como diría la asambleísta destituida la semana pasada, por las vías correspondientes. Ha hecho un reclamo, así que le mandamos de parte de los contertulios un fuerte abrazo y un saludo cariñoso y afectuoso a Celeste. Igualmente para la querida Sky Blue, que la recordamos con mucho afecto. Sí. De igual forma queremos enviar un saludo afectuoso a la distancia, cruzando el charco, como se dice popularmente. Desde Europa también tenemos audiencia. Ahora mismo nos están viendo en República Checa, en Praga.
Tenemos allá audiencia. Ya llegó, qué lindo. Nos están viendo en República Checa. Qué lindo. Así que un abrazo a la distancia. Disfrute de su paseo por Europa. Claro que sí, pasé con toda la familia. Así que abrazos a toda la audiencia que tenemos allá en Europa y particularmente este reporte que se ha generado desde Praga, la capital de República Checa, que me dicen es una ciudad maravillosa, una ciudad hermosa. Mi madre dice que es lindísima. Claro, tu mamá fue, ¿no? Sí. Pero no fue con tu papá porque tu papá no quiso volar. Tampoco le gusta subirse a los aviones. ¿Y en qué pretende ir a Europa tu papá? ¿En barco? No, ya no ha de ir nomás. Muy bien. Sí. Bueno, ¿cómo llegamos a este martes, querido contertulio? Oye, con full novedades, ¿no? Cuente. Hasta en lo deportivo hay novedades, porque digo, no es una cosa menor. No, cuando se habla del no. Cuando se habla del Barcelona, es hablar de, sin duda, de un fenómeno deportivo, futbolístico, político en nuestro país. Sí. Y no, lo de no ayer estás realmente... hablando de un equipo, no estás hablando con todo respeto para los equipos, pero no estás hablando de un equipo menor. Pero no es tampoco comparar entre un equipo y otro. No, sino que todo lo que ocurre con Barcelona es mediático, es noticia. Sí. Sin duda. Más allá de que, o sea, tiene más impacto que un equipo de mitad de tabla para abajo. Desde luego. Pero en realidad todo lo que pasa con Barcelona, lo que pasa con la dirigencia del Barcelona. Mira, hoy, por ejemplo, que tanto se habla de la selección sub-20 que acaba de quedar campeón del sudamericano. El goleador, el hijo del ministro Campana es jugador del Barcelona y hay voces que piden que sea el delantero titular del Barcelona. Veamos qué pasa. Yo tampoco comparto muchas veces con esa forma de endiosar a los jugadores. Exactamente, ¿no? Con esa euforia con la que mucha gente endiosa a los jugadores y de pronto todo eso como la espuma, ¿no? Claro. Entonces, preferible que dejarle que al muchacho siga, que además hay un detalle que a mí me parece sensacional de él y ejemplos hay montones en el fútbol internacional. Se ve que el chico tiene aptitudes, que él nació con ese don. Él probablemente no tiene las mismas urgencias o las mismas necesidades que todo el entorno de la selección, y eso, digamos, no es un tema de secreto ni nada por el estilo, pero hay chicos que se forman en el fútbol porque el fútbol es su tabla de salvación y probablemente también de salvación de su familia. El fútbol es la vía para salir de la pobreza y para cubrir sus necesidades más urgentes. En el caso de Campana es todo lo contrario, ¿no? Es nieto probablemente de la mujer más rica del Ecuador. Claro. Bisnieto del hombre más rico del Ecuador, claro. Ya fallecido. Sobrino de Alvarito. No, pero se ve que el muchacho tiene aptitudes, que tiene condiciones, que él nació con ese don. Nieto de don Isidro. Claro, y de Isidro Romero. Entonces, déjenle que el chico siga disfrutando de jugar al fútbol. Se le ve que o sea, hemos visto los goles del muchacho y todo lo que viene haciendo es realmente plausible, pero déjenle que él siga disfrutando de jugar al fútbol. Mira que Pirlo, por ejemplo, que estuvo hace poco tiempo acá visitando el Ecuador con cara de pocos amigos, noche amarilla, viene de una familia, por ejemplo, propietaria de unos viñedos en Italia. Claro. Entonces él tampoco es que tenía urgencia o necesidad por jugar al fútbol y mantener a su familia y tal. Kaká de igual manera en Brasil, y han sido verdaderos cracks, ¿no? Botines de oro, mejores jugadores de mundiales y cosas por el estilo. Así que auguremos de lo mejor nada más a Leo Campana. El señor Ricardo Bravo dice, él tiene posibilidades económicas, se refiere a Leo Campana, y le gusta el fútbol, se nota que le gusta el fútbol, o sea, el chico juega, sí. Juega, no solamente tiene aptitud, sino también actitud, que me parece que es interesante. Dice, me recuerda a Caviedes, yo establezco diferencias. No, señor. Yo establezco muchas diferencias. Vaya por la sombrita, vea. No. No mándelo por la sombrita. No hay equivalencias, porque incluso la niñez, la adolescencia del Nine fue distinta, o sea, no hay equivalencias. Además, Campana está explotando en una juvenil, o sea, está dando de qué hablar en una juvenil. No ya en un campeonato, no en la mayor. Sí, de acuerdo. Pero no hay equivalencias, Además, y esto creo que alguna vez lo comentamos, al Nine le pasó factura su mala cabeza, porque yo creo que pudo haber sido en su momento el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos, probablemente. Yo sí lo veía en ese camino cuando lo traspasaron en el año 98 al Perugia de Italia. Yo lo veía en ese andarivel, en ese camino. Le hizo un gol a la Juventus, un gol espectacular, luego hizo un gol al Inter de Milán, digamos, por recordar algunos pasos, ¿no? Pero bueno, yo establezco totales diferencias. Pero bueno, el contertulio empezó a hablar de fútbol por lo que le pasó ayer en Barcelona, para no desviarnos un poquito. Y no hablamos del Barcelona. Sí, y el tema es que lo de Barcelona
ayer es una cosa de locos y da cuenta de cómo, a ver, yo no puedo concebir que un equipo como Barcelona pague este tipo de novatadas. Pero es que me parece que es la consecuencia de un cúmulo de errores. O sea, donde interviene el Barcelona, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Conmebol. Tampoco se puede justificar las reacciones de la dirigencia del Barcelona tratando de justificar un error del cual forma parte. O sea, si tienes un jugador al que, digamos, porque no tenías todavía todos los documentos en regla para habilitarlo, para jugar un torneo internacional, porque no es que estaba jugando la Copa Ecuador, estaba jugando el primer partido de la Copa Libertadores, y alinea a un jugador del cual no tenía todavía habilitados todos sus documentos, me parece que sí comete un error craso. Qué le bárbaro, quitan ¿no? los 3 Qué puntos bárbaro. Y el partido jugado en Uruguay, que lo había ganado en la cancha, lo pierde por 3-0 en la mesa. Y resulta que hoy Barcelona está obligado a, primero, no recibir ningún gol y ganar por 4-0. Sí. O sea, tiene que ganar por 4 goles de diferencia. O sea, digo, ojalá el estadio se llene y ojalá el Barcelona logre ese objetivo que es ganar por 4-0 pero yo me imagino que esto también genera un impacto negativo y todo lo contrario a lo que debería ser la motivación que generó el triunfo en Uruguay en los jugadores. Pues con Tertulio es un desincentivo, sí. ¿No? El que habiendo ganado en la cancha, claro, te quitan en la mesa por un error de la dirigencia, pierdas esos 3 puntos y aparte los pierdas por goleado. Sí. Me parece que esto es de locos, ¿no? Digamos, hablando de fútbol. La noticia negativa del fútbol es la de Barcelona, que de todas maneras auguramos que hoy Barcelona salga por sus fueros, porque creo que Barcelona tiene con qué. Lo demostró en su visita a Uruguay y que la hinchada hoy llene el estadio. O sea, también pasa por el hecho de que muchas veces la hinchada no acompaña, que la hinchada hoy llena el estadio y que mete el primer gol, como decía ayer algún colega periodista. Por cierto, muy mal negativa la actitud y la reacción de José Francisco Ceballos. Uno puede entender que el dirigente esté con la cabeza caliente por lo que ha pasado, pero no se meta con los periodistas. De verdad que... Bueno, Guzmán tampoco es periodista a estas alturas, ya. Sí, pero... ya está metido en política. Pero Guzmán no hace ningún comentario peyorativo, pues. No. Perdóname, Guzmán puede ser meritaba una respuesta de ese calibre. Ya. Guzmán puede ser lo que tú quieras, pero Guzmán no es un malcriado. No. Guzmán ya es político. Pero no es un malcriado. Y además, yo coincido con quien ayer decía, por la forma en la que está redactado el tuit, donde hay unos errores tipográficos. ¿Le dieron redactando, dices tú? No. Te das cuenta de que el tipo escribió en caliente. Ah, Ceballos. Estaba fuera de sí, Ceballos. Sí. Escribió en caliente. Sí. Escribió en caliente. Dejó además una mala imagen el presidente del Barcelona, que siempre se ha mostrado como un tipo más bien reflexivo, pausado. La imagen de ayer de Ceballos totalmente distinta a lo que había mostrado antes. Descompuesto lo de Pepe Pancho, así que se bajen un poquito los humos. Él es presidente, no es hincha. Sí, o sea, pues. digamos, es hincha, pero primero es presidente. Por eso. O sea, a veces no cuidan las formas. Claro, los hinchas en Twitter decimos barbaridad y media. Cualquier cosa. Claro, pero él, en su calidad de... Imagínate Florentino Pérez respondiéndole a un periodista catalán. Berlusconi si hubiese respondido. No, pero Berlusconi se saca los mocos en público. Berlusconi si hubiese respondido. Pero bueno, eso en lo negativo. En lo positivo, el recibimiento que tuvo la selección sub-20. Yo creo y me da la impresión con Tertulio que el país no ha logrado todavía dimensionar y valorar lo que ha logrado la selección sub-20 en estos días. El haber alcanzado por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano a nivel de selecciones un torneo sudamericano. Lo ganó con autoridad, lo ganó con fútbol, lo ganó con goles, tuvo al goleador de este torneo y clasificó con mucho merecimiento, con sobra de merecimientos al Mundial de la categoría que se jugará en Polonia. Por cierto, leí ayer a Esteban Ávila, colega periodista de la Fraterna Radio Redonda, que explicaba que con el formato anterior y con lo que hizo Ecuador en este sudamericano, con el formato anterior, Ecuador ya hubiese clasificado a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos. Pero como cambiaron el formato, va a tener que jugar un preolímpico el próximo año el equipo ecuatoriano. Qué pena, ¿no? O sea, hoy que tuvimos esta posibilidad, porque nunca Ecuador ha clasificado a unas Olimpiadas a nivel del fútbol, qué pena que hoy hayan cambiado el formato, pero bueno, yo creo que se ha sembrado a nivel de sub-20 y hay madera en este equipo. Mucho se ha hablado del gol de Campana, el segundo gol de Campana, que significó el 2-0, pero poco se habla del tercer gol de Segura, que también es un golazo, es una definición de crack la que hace Segura, cómo le cruza totalmente al palo izquierdo con relación al arquero del equipo venezolano. Yo creo que hay madera en ese equipo,
Y me parece muy bien que sobre el técnico Jorge Célico se haya reivindicado su imagen, que quedó muy alicaída luego del paupérrimo papel en la recta final de la eliminatoria mundialista, luego de las desavenencias con Gustavo Quinteros, la situación con la dirigencia del Ecuafútbol, en fin. Lamentablemente lo de Célico, pues, sobre todo en el partido final ante Argentina, que además estuvo manchado adicionalmente por este acto de indisciplina que provocó la exclusión de algunos jugadores que se fugaron de la concentración. Pero bueno, yo creo que Célico se ha reivindicado y lo ha hecho justamente con algo que para el fútbol ecuatoriano resulta histórico, que es este torneo. Así que ayer llegaron los jugadores, fueron recibidos, tuvieron toda la atención mediática que no habían recibido cuando se fueron al sudamericano, sobre el cual, así créame, pasa, contertulio, yo ni siquiera me había enterado que había torneo sudamericano y hago un mea culpa sobre eso. No le había parado mucha bola a este tema, y miren ustedes cómo estos chicos nos dan que hablar hoy justamente con este torneo que marca un hito histórico dentro del fútbol ecuatoriano a nivel de selecciones. El señor Romé Jarrín le manda un saludo al contertulio y dice que se recupere pronto. Se recupere. El alto dirigente de Asocel. Hoy nos estaremos viendo las caras en la cancha también. Así dice, que se recupere. Bueno, hoy decíamos ayer, contertulio, hoy habrá sesión de la Asamblea Nacional, hoy será la última semana antes del receso legislativo. Hoy se van a conocer las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿no? Sí. Primer debate. Sí, ayer estábamos conversando con algunos legisladores, días de atrás conversamos también con la presidenta de la Comisión de Justicia, que es la encargada de trabajar este proyecto de reformas. Es un tema del cual se ha venido hablando durante muchísimo tiempo, recordarás tú, incluso desde la administración legislativa anterior, pero que no cuajaba, ¿no? De hecho, hubo un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que fue vetado por el propio, en ese entonces, presidente Correa. Ahora hay algunos detalles interesantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los temas más coyunturales, ¿no? Estos procesos de autodepuración o de destitución de legisladores, corregir esa distorsión que generaron ellos mismos. Recordarán ustedes que aquella noche de noviembre 13, cuando se destituía a Sofía Espín y a Norma Basejo, el legislador Fernando Flores de Creo propuso una resolución para que la destitución de los legisladores se viabilice con mayoría calificada, es decir, con 92 votos, las 2/3 partes de la composición del legislativo. Minutos después, el mismo legislador planteaba otra resolución para que no sea mayoría calificada, sino mayoría absoluta, es decir, la mitad de la composición total de la Asamblea, 70 votos, ya no 92. Con lo cual, los propios legisladores se estaban poniendo por debajo del nivel de un ministro de Estado que es designado a dedo. O sea, para destituir a un ministro de Estado tras un juicio político necesitas mayoría absoluta. 92 votos. Ah, 92, tienes razón. Los legisladores estaban diciendo, mayoría nosotros calificada, que somos elegidos por el pueblo, que hacemos campaña, que somos representantes populares, nos vamos a poner por debajo del nivel de un ministro de Estado, que nos voten nomás con 70 votos. ¿Pero por qué pasó eso? Por cálculo político. Porque había la urgencia de votarles a Sofía Espín y a Norma Basejo. Por cálculo político. Claro, entonces, como en ese momento, haciendo números, no llegaban a los 92, y finalmente a Espín la votaron con 94, o sea, sí tenían los números. Pero a Vallejo la sacaron con 89. Claro, ahí sí les faltaron unos votitos. Pero como no habían los votos, entonces ajustaron los señores de Creo la resolución al cálculo político de ese momento. Y me parece que ahí se dispararon en el pie. Porque mira tú lo que pasó meses después cuando destituyeron a Ana Galarza, aunque digamos en el caso de Galarza también podía haberse consagrado la destitución porque faltaba un voto para los 92. Claro, pero yo digo una cosa, y por cierto, o sea, nosotros procuramos manejar un mínimo de coherencia respecto de lo que decimos, de lo que pensamos. Cuando ocurrió el caso de Sofía Espín y Norma Vallejo y ocurrió este evento que tú estás citando de noviembre, nosotros dimos un punto de vista y coincidimos en eso. Yo nunca estuve de acuerdo que un legislador deba ser destituido ni con mayoría simple ni con mayoría absoluta, sino con mayoría calificada de 2/3. ¿Por qué? Porque además el legislador, por más, perdón el uso de la palabra, por más corrupto que pueda ser un legislador, el legislador responde a la voluntad popular. Y en función de esa voluntad popular, sí, tiene una base, y para recibir la sanción, si es que hay un caso de corrupción comprobada, debe recibir justamente una sanción mayoritaria por parte del cuerpo colegiado que integra, en este caso la Asamblea Nacional. Porque si hablamos de mayoría absoluta o de mayoría simple, como decía alguien con quien tuve un debate el fin de semana,
si se destituye un legislador con mayoría simple, imagínense ustedes, un poco para graficar a nuestros televidentes y a nuestros oyentes. La mayoría simple es la mitad más uno de los legisladores presentes en una sesión. Es decir, si en una sesión estarían 100 de 137, con 51 votas un legislador. Vamos a un ejemplo más complejo todavía. Digamos que justo hay 70 legisladores. Justo, que es el quórum. 70, con 70 legisladores haces quórum, que es la mitad más uno de la integración de la Asamblea. Con 70 legisladores instalas una sesión de la Asamblea. De esos 70, la mayoría simple sería 36. La ley orgánica de la función legislativa te permite aprobar resoluciones con mayoría simple. Con mayoría simple. La mitad más uno de los presentes. Yo no me imagino a un legislador destituido con 36 votos en el evento, digo, en este caso extremo que estoy planteando, de que estén solamente 70. Si hay 80 con 41 destituyes a un legislador, para mí no tiene sentido. Como no tuvo sentido que 44 psiquiatras destituyan a un presidente de la República en el año 97, por mencionar un ejemplo y hacer una comparación. Pero es que no tiene sentido. Y lamentablemente nuestros políticos no hacen las cosas bien, porque piensan solamente en la coyuntura y en el cálculo político y no ven más allá de sus narices. Y es lo que ha pasado con la actual Asamblea Nacional. Porque inicialmente se aprobó una resolución para destituir a un legislador con mayoría calificada, se armó tremendo escándalo, casi lo excomulgan al asambleísta Fernando Flores por ese tema. Él tuvo que, y perdón el uso de la palabra de nuevo, recular, echarse para atrás. Se planteó la reconsideración y decidieron no, que sea mayoría absoluta, o sea, con 70 votos. Terminan dándose un balazo en el pie porque le pasó a una asambleísta de Creo. Y ahora, en el proyecto de reformas a la ley orgánica de la función legislativa, se pretende subsanar y hacer lo correcto, porque tiene que ser con mayoría calificada. Con mayoría calificada de 2/3, así tiene que ser, creo yo. Además, yo sí estoy convencido y estoy de acuerdo que tiene que haber un código de ética, como aquel que se aprobó en el año 98, que funcionaba en el Congreso Nacional. Tiene que haber un comité que se encargue de esas investigaciones, un comité de excusas y calificaciones como era antes. Yo creo que con eso no solucionas el problema, porque mira tú, con respecto Pero generas un camino, pues. Pero a ver, con respecto a este tema de los famosos asesores de territorio, ¿cómo hace el comité de ética para controlar, por ejemplo, la contratación de estos dichosos asesores y la constatación de que estos asesores en realidad sí trabajan? A mí me parece que hay unas distorsiones muy graves en la Asamblea y en el funcionamiento administrativo que deberían ser corregidas. Por decirte, hay despachos, y esto en varias ocasiones hemos conversado, hay despachos que durante la semana pasan cerrados en los edificios aledaños a la Asamblea. Y esto lo hemos dicho varias veces. Hay asambleístas a los que uno ni conoce. Entonces tú ahí te das cuenta de que, por ejemplo, y por cómo hoy se maneja la comunicación política, digo, ¿a qué político no le interesa tener presencia en medios de comunicación? ¿A qué político no le interesa tener presencia en redes? Porque además hay políticos y hay asesores que les hacen creer a los políticos de que el mundo real está en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿a qué político no le interesa estar en redes? ¿A qué político no le interesa estar en medios? Y resulta que hay asambleístas a los que uno ni siquiera les conoce, porque claro, no interactúan. Primero, nunca intervienen en el pleno. Segundo, nunca intervienen en las comisiones donde realmente se desarrolla y se produce el trabajo legislativo. Después, no tienen interacción con sus votantes, con sus mandantes o con la prensa en redes sociales. No aparecen en los medios, salvo hay un programa medio humorístico de política. Pero en cambio supuestamente tienen presencia en lo que denominan el territorio, ¿no? Exacto. Ahora le llaman el territorio. En las provincias. En sus provincias tienen esa presencia. Solamente una aclaración antes de continuar. César Armando Berneo dice, con el Código de Ética hubo la red Peñaranda en el Congreso y el hombre del maletín. Le cuento, querido César, y yo fui testigo de aquello, fruto de la red Peñaranda es que nació el Código de Ética de la función legislativa a partir del año 98. La red Peñaranda se descubrió en el año 97 luego de la caída de Bucarán. Y es con el Congreso del año 98 que se diseña el Código de Ética y se crea el Comité de Excusas y Calificaciones. Antes del año 98 no había el Código de Ética. Y antes del año 98 había una particularidad, querido contertulio y amigos, amigas, también César. Los diputados de la República manejaban recursos públicos, manejaban partidas extra presupuestarias y por eso la comisión más apetecida por los diputados era la Comisión de Presupuesto, que se había convertido en una fuente de negociación política entre determinadas organizaciones con el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba el presupuesto del Estado. Un poquito para aclarar esto. Sobre lo que tú dices, por ejemplo,
en el tema de los asesores, yo sí me pongo a reflexionar y de esto también deberían debatir los asambleístas a propósito de esta discusión respecto de la ley orgánica de la función legislativa. A ver, el argumento es que el asambleísta necesita tener personal en sus provincias, en sus jurisdicciones. Entonces yo ahí me pregunto, a ver, ¿para qué? ¿Cuánto personal tienes tú en el despacho acá en Quito? ¿Y por qué no puedes utilizar ese mismo personal para que te acompañe a los recorridos en territorio? Pero yo voy más allá. ¿Para qué necesita el legislador? El legislador, ¿para qué necesita tener personal pagado por la asamblea? Porque no lo paga el legislador. ¿Para qué necesitan las provincias? No tengo ni idea. Yo pregunto, en las provincias ese personal, que es un asesor 1, un asesor 2, 2 asistentes administrativos, son 4 cupos que tiene el asambleísta. Ese personal que trabaja en las provincias va a prepararle observaciones a proyectos de ley o va a prepararle proyectos de ley o iniciativas de resolución que sean conocidas por el Pleno de la Asamblea. ¿O ese personal lo que hace es un trabajo político partidista? Yo ayer lo que le escuché. Pregunto. Mira, ayer estaba escuchando la grabación de una entrevista de la señora Galarza con un conocido radiodifusor acá en Quito. Y ella decía que lo que la señora Alvarado hacía en territorio era recoger información para sus procesos de fiscalización. Digo, en Ambato, la señora, Alvarado, la asesora 2. Sí, la asesora. Digo, la señora Alvarado era la que recogía, recolectaba información sobre temas como Caminosca, sobre Odebrecht, en Ambato. No es más fácil eso, hacerlo aquí en Quito, donde están los ministerios, la fiscalía, la Contraloría. A mí esto de que necesitas tener asesores en el territorio, perdóneme, con todo respeto, eso primero no está normado, porque no hay ningún tipo de control cuantitativo, o sea, cuántas horas efectivas trabaja ese asesor. Y digamos, partamos de este ejemplo que significó la destitución de la ahora ex asambleísta Ana Galarza. Una persona que percibía un sueldo de $2.600, ¿cuántas horas trabajaba al día? Porque el común de los ecuatorianos trabaja 8 horas. 8 horas trabaja el común de los ecuatorianos, con media hora, 1 hora, dependiendo del sitio de trabajo donde trabaje para el almuerzo. Y marca reloj biométrico y todo lo demás. $2.600. ¿Cuántas horas efectivas al día? ¿Cuántas horas efectivas al mes? ¿Y quién controla eso? 1. 2. Se supone que la asamblea le paga, pero le paga para hacer trabajo legislativo, no para hacer trabajo político partidista. Y perdónenme, esto que estoy señalando es una lógica que ocurre con muchos legisladores de las provincias que hacen trabajo político. ¿Por qué? Porque llegan a la asamblea y piensan en las siguientes elecciones. Hay unos que llegan a la Asamblea Nacional, pero ya están pensando en las próximas elecciones seccionales. O hay unos que llegan a la Asamblea y están pensando en las elecciones de los 4 años porque quieren buscar la reelección. Claro, si no fijémonos, fueron están haciendo trabajo político 14 partidista. o 15 asambleístas que renunciaron a su curul para ser candidatos a alcaldes o prefectos. Entonces, mi punto es ese. ¿Por qué la Asamblea Nacional tiene que pagar los salarios de un personal que no está haciendo trabajo legislativo, sino trabajo proselitista? Y te pregunto, ¿el código de ética para qué? Entonces, pero yo separo eso. O sea, el código de ética es para regular el comportamiento de los legisladores. Pero el tema administrativo yo creo que es mucho más profundo, mucho más complejo. Es algo, mira, lo que estoy diciendo, que muchos legisladores estoy seguro que saben que es así, no lo van a cambiar porque no les conviene. Yo lo que creo es que también los ciudadanos deberíamos asumir la responsabilidad que tenemos a la hora de elegir. Ayer, por ejemplo, me quedaba totalmente absorto de ver un video de un candidato a la reelección por la alcaldía del Cantón Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas. Qué bárbaro, ¿no? Que llegó por Alianza País y ahora está en otro partido, en el Partido Social Cristiano, que en un mitin político convocaba a armarle la guerra a un juez a quien incluso amenazaba con matarlo. Qué bárbaro. Delante de la gente y de sus votantes. Entonces digo, si esa gente, exacerbada por ese discurso totalmente subido de tono y inoportuno, no sé ni cómo más calificarlo. Qué bárbaro. Incendiario. ¿Cómo puede ser? Vota por ese sujeto, ¿ya qué podemos hacer? Entonces, lo único que cabe a la gente es, cada 4 años que vayamos a las urnas para elegir legisladores, representantes de la asamblea, hagámoslo conscientes de a quién vamos a elegir. Pero o sea, un individuo así no puede ganar las elecciones. Elijamos a los mejores, no elijamos a los más populares necesariamente, a los más conocidos, a la gente de farándula, que de lo que tanto nos quejamos ahora, ¿no? El día domingo, por ejemplo,
le escuchaba al ex alcalde de Quito, Roque Sevilla, quejarse de cómo se está farandulizando la lista de candidatos ahora en el tema de las seccionales, lo propio para la elección de legisladores, pero habría que recordarle al señor Sevilla, por ejemplo, que fue su partido el que empezó con esta práctica. Con Polo Vaquerizo y con Rolando Vera. Así es. 1998. Me parece que a ratos los políticos también como que se olvidan las cosas que hacen. Cuando el señor Sevilla era alcalde de Quito por la Democracia Popular, fue ese partido el que metió a Polo Vaquerizo y a Rolando Vera en la política. Aunque la Democracia Cristiana, también hay que decirlo, tuvo una de las mejores listas de asambleístas para la Asamblea Constituyente del año 97-98, también hay que decirlo, pero es verdad lo que tú dices, en el año 98 farandulizamos. Pero a ver, te estoy hablando del tema de incluir a gente que hace televisión, que hace farándula, que son deportistas y tal. Entonces digo, si vas a partir de eso, también parte de reconocer que tú fuiste el que originó esta distorsión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el tema al final del día, estimado contertulio, amigos, amigas, pasa porque no tenemos en el Ecuador cultura política. Nos quejamos de que son vagos, que no trabajan, que no sé qué, que no sé cuánto, y terminamos votando por los mismos. Pero es que verás, hay partidos y hay organizaciones políticas que tienen escuelas de formación. Yo ahora vengo hablándote, por ejemplo, de esto de la cantera de las 6. Aquí en Pichinche he visto que hay un grupo de jóvenes que están trabajando y que ahora, por ejemplo, se los ha incluido en la lista de concejales del Partido Social Cristiano, cosa que me parece totalmente interesante. Alianza País tuvo también su escuela de formación política en su momento, y dirigentes barriales que no fueron incluidos en la lista de concejales en 2014, lo cual generó un problema a la interna y una ruptura de Alianza País. Perdieron la alcaldía. Entonces, me parece que las organizaciones políticas que, digamos, en algún momento hacen bien las cosas, llega el momento de las elecciones y dices, no, lo importante es ganar. Y bueno, a nuestros cuadros jóvenes no los conoce nadie. Es como en el fútbol, cuando prefieres eliminar esa regla de que te obligaba a poner el juvenil en cancha. Entonces, lo metías, pero como no decía cuánto tiempo tenía que estar, a los 5 minutos lo sacabas. A veces entonces, menos. Le formas al político joven, pero llega el momento de las elecciones y dices, no, a este pelado no lo conoce nadie, pongámosle nomás al fulanito que salió del reality show X. Ahora, mira tú el hecho de que no necesariamente los políticos, entre comillas, que son nuevos, son garantía de que no va a haber actos de corrupción. No, mira tú lo que ha pasado y tampoco de eficiencia. O sea, el ejemplo de la alcaldía de Quito me parece que es el más paradigmático. Y mira tú, ahora mismo, la revista Vistazo, en su cuenta Twitter la semana pasada, develaba un audio que ha circulado y que se hizo viral en redes sociales de una supuesta conversación de un asambleísta de la provincia de Galápagos que por primera vez llegó a la legislatura. Que entiendo que había sido guardaparques, es decir, ha sido galapagueño dedicado a esta actividad. Llega a la legislatura y resulta que ahora se escucha un audio en el que supuestamente está condicionando un cargo al pago de una parte del sueldo. O sea, uno escucha este tipo de cosas y realmente se decepciona. Porque digo, yo podría no justificar, ojo, pero sí encontrar una explicación si un político viejo ha incurrido en estas prácticas, pero no un político nuevo. Que un político nuevo caiga en estas prácticas cuando nos han insistido en que hay que dar paso a la renovación. Pero resulta que hay políticos nuevos, estoy seguro que no son todos, que incurren en estas prácticas corruptas. Pero por Dios. Y miren ustedes, tenemos este caso del asambleísta de la provincia de Galápagos, el señor Washington Paredes, que entiendo yo, su caso está siendo investigado. Yo no soy quien para decir que el asambleísta Paredes es culpable o inocente, ese no es mi rol. Yo no me voy a cansar de repetir eso. Simplemente pongo en contexto algo que se ha viralizado y que me imagino yo el asambleísta Paredes deberá responder. Y que la asamblea tiene que investigar a la interna porque tiene que hacerlo. Ojalá que también lo hagan. Que lo hagan, no solamente que lo hagan con los que les conviene, Norma Vallejo, Sofía Espín primero, luego Ana Galarza, no. Que también lo hagan acá en el caso de Washington Paredes, que le den el derecho a la defensa, que se defienda, que lo haga la fiscalía, de acuerdo. Y mira tú pues, lo de Hermo y Calle. Lo de Hermo y Calle, que de alguna manera refrenda lo que estoy diciendo respecto a que quién controla lo que hacen los legisladores y sus equipos en las provincias. El asambleísta por la provincia de Chimborazo y dio lectura al contertulio de la nota de Diario El Universo. Da cuenta que él habría utilizado instalaciones de una entidad pública para un evento proselitista y su nombramiento como legislador. Dice, respecto de un evento realizado con carácter proselitista y partidario usando el nombre de la Asamblea Nacional cuando ese evento no era de la Asamblea,
Establecida las responsabilidades, se comunicó los resultados con una determinación de responsabilidad de destitución para el asambleísta Hermo Calle. Ayer escuché, no pude ver la nota, pero escuché mientras estaba en mi auto, escuché la nota de, creo que era de Coavisa, respecto de la situación de Hermo Calle. Entiendo que él ha procurado presentar sus descargos, ha dicho que sí, que hubo tal evento, pero no era un evento proselitista, sino fue una reunión, sí, era una reunión política de su organización política en las instalaciones legislativas de su provincia en un fin de semana. Pero yo insisto, ¿quién controla eso? Pero además digo, a ver, sin poner las manos al fuego por el señor... yo no sé si eso es causal de destitución. ¿Qué perjuicio al Estado le puede generar el uso de un foro ahí? No sé. A ver, mi punto es que parece que esto, y bien lo adelantaba el contertulio la semana anterior, esto no va a parar. No va a parar, esto va a seguir de largo. Esto no va a parar. Esto no va a parar. Pasó la semana pasada con Galarza. Inmediatamente de lo de Galarza pasó lo de Washington Paredes, hoy pasa lo de Hermo Calle. Es decir, perdónenme, pero este periodo legislativo, yo el otro día decía, no es uno de los peores, pero creo que se está acercando a ser el peor. Yo trataba de poner en contexto que ha habido episodios en otras legislaturas, en otros congresos, en otras asambleas, en las cuales se han dado este tipo de escándalos, pero me da la impresión que esto ya está superando y desbordando todo, porque cada semana tienes un escándalo, cada semana tienes un señalamiento, cada semana tienes algo de lo cual comentar respecto de estas incorrecciones por parte de quienes ostentan la voluntad popular expresada en las urnas desde la Asamblea Nacional, y que creo yo no están honrando esa confianza que le otorgó el pueblo ecuatoriano al votar y permitir que se posesionen el 14 de mayo del 2017. O sea, de verdad es una vergüenza. Es una vergüenza. Y es una pena también que los políticos no hagan un mea culpa de sus propios errores, y de sus propias omisiones. Sí me queda inquietud respecto de las razones por las cuales está siendo destituido el legislador. Por cierto, de lo que yo conozco, Hermo Calle ha presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo y entiendo yo, no soy abogado, pero conozco algo de esto, entiendo que este recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo suspende los efectos de la destitución que, por cierto, y esto también hay que recordar a la ciudadanía, la destitución del Contralor debe ser ejecutada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Por el ente nominador, ¿no es? En este caso es la Asamblea o es el CNE. Aquí hay una discusión compleja. Es elegido por pero es que el CNE popular no es el ente nominador. No, pues es ¿Cuál es el ente nominador? La gente. Claro, los votantes. Pero es que aquí también tienes otro vacío y otra discusión. Tienes una discusión tremenda sobre esto. O sea, me parece a mí que, a ver, yo no entiendo cómo el Contralor tiene atribuciones de destituir, pero no puede ejecutar la destitución. Yo no entiendo eso. No, pero yo te sigo insistiendo, o sea, quiero que me expliquen cuál es el perjuicio al Estado por el uso para un evento de una estructura pública, para una reunión. Oye, y Daniel Montalvo hace un aporte que me parece espectacular, pana. Sí. Tendrían que abrir expedientes de Contraloría por el uso político partidista de la sala de prensa de la Asamblea. Claro. A ver, quienes hemos sido cronistas parlamentarios y los colegas y tú, contertulio, que cubres la Asamblea, sabemos perfectamente cómo se hacen las ruedas de prensa en la sala de prensa de la Asamblea. O cómo se hacen. ¿Cómo se hacen? Muchas veces esas ruedas de prensa no son eventos político-partidistas. No hay legisladores que auspician o que solicitan la sala de prensa para que otros... Claro. Hace poco nomás recuerdo yo que el Partido Socialista dio una rueda de prensa en la sala de prensa de la Asamblea por el tema de la disputa legal que había en el CNE, ¿te acuerdas? Qué buena reflexión, con señor Montalvo. Con banderas, sí, toda la razón. Déjame decirte que hoy amaneciste lúcido, colega, sí, de verdad. Qué buena reflexión el tema de la sala de prensa. Oye, no se me había ocurrido esa comparación. Porque sí, o sea, analicémoslo de fondo. Es así, hay una violación respecto de la ley, entonces vamos analizando y vamos investigando a todos. No busquemos solamente ese subterfugio para tratar de sancionar a fulano, sultano, mengano, perencero. Oye, y otra cosa, hoy es sumamente mediático el tema de los famosos diezmos en la Asamblea. Pero yo coincido a propósito de un mensaje que me envían. Esas mismas prácticas ocurren en los gobiernos autónomos descentralizados, donde los puestitos tienen un precio. Entonces, ¿ya esos quién les investiga?
Claro, el tema es que en un municipio de un cantón X no genera el mismo ruido que genera la Asamblea Nacional, ¿no? No, pero esas malas prácticas también se reproducen en otros niveles de gobierno. ¿Y quién investiga eso? Ahí debería también entrar la Contraloría. O sea, creo que ahí también tiene mucho que ver ya con la urgencia de transparencia que necesita este país y la decisión con la que un ciudadano que está siendo afectado por eso pueda tener para denunciar. Selectivo, contertulio, selectivo es la cosa. Bueno, de esto seguiremos hablando. Ya tenemos a nuestras invitadas. En la antesala vamos a comenzar en minutos el primer diálogo con la magíster Paola Mera Zambrano, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Me voy a reservar para mañana y te quiero comprometer con tertulio para hablar de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, que se comenta muy poco, pero realmente, y la colega Lojana Rosario Córdoba ayer posteaba que en Loja existen presiones y habla del papel de la consejera Estela Acero, dice la colega, para cambiar a la presidenta de la Junta. Así lo denunció la presidenta y vicepresidente, y el tema salpicó en la sesión del Pleno del CNE. El vicepresidente Enrique Pita rechazó que en las provincias se obedezcan a supuestos acuerdos. Terrible lo que está pasando, mañana lo vamos a comentar. Pausa y volvemos en la primera hora. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Siete con 9, rapidito algunos mensajes. Eduardo Gordillo nos decía, y con esto coincide el contertulio, se debe bajar el número de asambleístas, ¿ah? Propuesta también del contertulio. Sí. El número de asambleístas a propósito. Para mí 137 es mucho, ¿no? Y con la expectativa de que en el 2021 tengas que incrementar el número de legisladores por el crecimiento poblacional. Parece que es excesivo en realidad. Claro. 70 son mucho. Además, para la calidad de legisladores que tenemos... 70 demasiados. Fabián Tapia nos decía, sobre las declaraciones de Roque Sevilla, llama la atención que proponga que candidatos deben ser solo personas altamente formadas, poniendo como ejemplo la elección de la Corte Constitucional, cuando entiendo que aplaudía la elección del Consejo de Participación Ciudadana por votación popular en lugar del concurso. No, señor, es democracia. En democracia puede ser candidato a quien sea. Así es. Tú no puedes soslayar el derecho de los ecuatorianos a elegir y ser elegidos. O sea, no puedes soslayar eso. El tema también está en que seas honesto contigo mismo. Claro. O sea, estoy totalmente preparado para asumir este reto. Yo me presento de candidato. Ahora, si lo único que quiero es levantar el ego y poner en mi hoja de vida que fui asambleísta, aunque tenga un paso totalmente inadvertido, 4 años en la asamblea sin hacer nada más que aplastar un botón, esa ya es otra cosa. Claro, claro que sí. Por acá también Roberto Bonilla nos dice algo muy interesante. ¿Se dan cuenta que las noticias que se hablan en el contexto ecuatoriano es puro problema? Bandos de políticos intentando que la revancha sea la esencia de su trabajo y el escándalo del día a día. ¿A dónde vamos? Así es. Y a propósito de esto, un economista, buen amigo con el que me topé el fin de semana, que estaba paseando por el centro histórico, me decía... ¿Cómo queremos
¿Cómo queremos incentivar el ingreso de inversión extranjera si nosotros mismos nos encargamos de hablar mal de nosotros mismos? Así es. O sea, de que estamos quebrados, de que no hay plata, de que todo es corrupto, de que la justicia no funciona, de que las cortes no funcionan, de que la asamblea está plagada de irregularidades. Entonces, ¿cómo quieres incentivar a la inversión extranjera si le pintas un escenario totalmente caótico? Claro. Y lo último, Fernando López nos decía, en el fútbol y en la política pasa lo mismo. Están los que mayor cantidad de dinero dieron para sus campañas como aportes, no necesariamente están los mejores, habrá excepciones, pero no se destacan, y así es. Bueno, dejemos ese tema de lado y vamos a darle continuidad a algo sobre lo cual nosotros como periodistas, como ciudadanos y como parte de este programa de noticias, como parte de este medio de comunicación estamos absolutamente convencidos, y es no invisibilizar lo que está ocurriendo en el Ecuador respecto de la situación de violencia de género. Los femicidios más mediatizados en estos días, el caso de Diana Carolina en Ibarra, el caso de Amelia en Pizulí, la violación grupal de Marta, que también nos ha conmovido y nos sigue conmoviendo, y digamos, eso es lo que se conoce a nivel público y lo que se mediatizó y viralizó en las redes. Pero claro, hay estadísticas muy preocupantes respecto a lo que está pasando con la violencia de género en el Ecuador, y también tenemos preocupaciones sobre qué está pasando con la política pública respecto de este tema. Nos daría la impresión de que o no existe política pública o no hay una articulación de esa política pública entre las diferentes instituciones que forman parte del Estado ecuatoriano. Para profundizar en estos conceptos hemos invitado hoy a la magíster Paola Mera Zambrano. Ella es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Qué gusto, bienvenida, buenos días. Bienvenida, buen día. Muy buenos días con todos y con todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su gentileza en asistir a esta entrevista. A ver, pregunta directa. ¿Hay política pública para prevenir y erradicar la violencia de género? Por supuesto que hay. Digamos, esta ha sido una lucha histórica del movimiento de mujeres, movimiento feminista y también de personas que han sido, o sea, de los familiares de las mujeres que han caído en este proceso femicida. Hay desde que tenemos en 1995 la ley 105, que era la ley de violencia contra las mujeres, y a partir de eso creo que se ha venido especializando el Estado, sobre todo en términos de atención a las mujeres, en términos de violencia hacia víctimas, ¿no? Entonces, y miembros del núcleo familiar. Por supuesto, el desafío está en que esa especialización llegue a más cobertura territorial. Y ahí es donde, por ejemplo, vemos este tema de problemas a nivel territorial en Ibarra, aquí en Quito, con los ejemplos que ya usted mencionó al introducir esta entrevista. Y es que no hay suficientemente personas especializadas para atender un caso de violencia, porque todavía seguimos con este mandato social de patrones socioculturales en donde la mujer es pertenencia o propiedad de alguien, ¿no? Ayer hablábamos con la doctora Cibel Martínez y yo le planteaba este problema grave, serio, que también se reproduce en otros escenarios como el del abuso sexual a menores de edad en establecimientos educativos. Y es el tema de la relación de poder, o sea, de creer que el hombre sí, y de seguir comiéndonos del cuento de que la mujer el sexo débil y no sé qué. Entonces seguimos todavía reproduciendo esos discursos y esas lógicas machistas, ¿no? Por supuesto, o sea, donde rompemos esa lógica desde el nivel normativo es con la tipificación del femicidio en el COIP, en donde claramente dice que la persona que como resultado de relaciones de poder hacia una mujer, o sea, producto de una violencia, da muerte a ella, a una mujer, o por el hecho de serlo o por su condición de género. Ahora, entonces, frente a eso creo que se amplía, o sea, digamos, el Estado toma conciencia, y frente a eso el debate de cómo visibilizar las relaciones de poder que hay. Ahora, al tipificar el femicidio, lo que estamos haciendo es establecer una causal para ese tipo de delito que, digamos, ya el momento de sancionar estamos llegando al culmen de toda una cadena de irregularidades hasta llegar al asesinato, ¿no? El tema es cómo hacer para prevenir eso, para no llegar a la sanción por femicidio. Y digo, ¿cómo podemos hacer desde casa para empezar a educar a los más pequeños de que hombre y mujer son iguales ante la ley, ante la sociedad, ante todo? Y sin crearles, sin educarles con esa concepción precisamente machista de que la niña tiene que irse a la cocina y el niño tiene que agarrar el carrito para irse a jugar.
Justamente es eso. O sea, si nos ponemos a pensar, la educación viene desde casa, pero esta educación es en igualdad. Es decir, nosotras y nosotros dentro de un núcleo familiar tenemos las responsabilidades y digamos, este cambio de patrones socioculturales que lo llamo, o sea, o que lo llamamos, es un tema básicamente de ver que la división sexual del trabajo como principio, digamos, o como enfoque, es necesario romperla. Es decir, hombres y mujeres somos responsables del cuidado del hogar, hombres y mujeres somos responsables de la labor reproductiva, hombres y mujeres somos responsables, por ejemplo, de lo que habían venido hablando en la sección pasada, de trabajar sobre la ética, sobre una política. Todo lo personal es político y frente a eso, hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de educarnos y de trabajar en igualdad. Ahora, hay una inquietud que ha surgido en estas horas justamente por el femicidio de Amelia en Pisulín el pasado viernes al mediodía, y es el hecho de que la víctima tenía una boleta de auxilio. Ella, madre de 4 hijos, mujer de 47 años, se había separado de su pareja que finalmente se convirtió en su asesino, en el femicida, pero ella había obtenido una boleta de auxilio. Mucha gente se ha preguntado, luego de conocer este hecho, ¿cuál es la efectividad de las boletas de auxilio? O sea, no basta solamente con la entrega del papel. ¿Qué mecanismos de seguimiento se hacen? ¿Cómo se colabora o cómo se contribuye a que la persona que solicitó esa boleta de auxilio pueda tener garantías de protección por parte del Estado frente a un eventual agresor? ¿Cómo se da seguimiento al tema de las boletas de auxilio? O sea, ahí hay que entender que la boleta de auxilio es, digamos, una acción en donde se detiene el riesgo de muerte, pero sin embargo el Estado, a partir de medidas administrativas, debe plantear otras acciones en donde haya un seguimiento, un acompañamiento a esa mujer en términos de política pública. Mi pregunta es, ¿hay ese acompañamiento hoy? ¿Existe ese acompañamiento? Hay, pero es insuficiente. Ya, ¿qué es lo que hay en este momento y qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que falta hacer? O sea, hay desde acciones de política pública en el ámbito de la salud, con el Ministerio de Educación a través de sus departamentos de consejería estudiantil, con el MIES, el Ministerio de Justicia, bueno, en este caso ya la Secretaría de Derechos Humanos cuenta con centros y casas de acogida para mujeres, en donde es necesario también un proceso de acompañamiento hacia la mujer respecto a qué acciones debe hacer, tanto en el orden sancionatorio, es decir, penal, cuando tiene la boleta de auxilio, qué otras cosas tiene que hacer. Y por el otro lado, en términos administrativos, es decir, cómo la política pública en los sectores tiene que realizarlo. Como les digo, todavía es insuficiente. Creo que el Estado y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia tienen que trabajar en una reingeniería de sus servicios para poder plantearse acciones para la prevención y en este caso para la protección de la mujer que es víctima de violencia. Es momento quizás de que, tal y como lo han planteado, por ejemplo, durante el tratamiento de la propia ley para la erradicación de la violencia contra la mujer, así como dentro del proceso de investigación de la Comisión Ampetra, los diversos niveles de gobierno interactúen y se comprometan a trabajar de forma coordinada, porque digo, finalmente el Estado es muy grande, pero el Estado también incluye a las alcaldías, a las prefecturas, a las juntas parroquiales, y finalmente esos gobiernos descentralizados, autónomos, son los que están más cerca de la gente, más cerca que el gobierno central. Por supuesto. O sea, eso lo dictamina la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Pero a través de qué mecanismos, por ejemplo, qué herramientas se deben usar para que estos niveles de gobierno estén más cerca de la gente y en este caso de las mujeres? Yo creo que hay que pensar primero por inmediatez y también estratégicamente. Por inmediatez es fortalecer las juntas cantonales de protección de derechos, pero sin embargo, ¿cómo fortaleces esas juntas? Teniendo personal especializado, teniendo recursos. Y frente a eso, hay que plantearse estratégicamente cómo se costea la ley a nivel local. Y frente a eso, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género está planteando herramientas estratégicas como ello. Es decir, costear cuánto cuesta implementar todo lo que dice la ley y frente a eso, hacer esa reingeniería. ¿Cómo se lo puede hacer cuando, de este tema que estamos conversando en este momento, Magíster, durante el debate de la proforma presupuestaria para el 2019, mucho se habló de una reducción sustancial del presupuesto asignado para estas materias?
Ahí también hay que ver la invisibilización de herramientas que tiene el Estado. Por ejemplo, el clasificador orientador de gasto de género es una herramienta para visibilizar ello. Las instituciones, por ejemplo, no han incorporado, porque normalmente educación ponen el clasificador de educación, salud en el clasificador de educación. Pero, por ejemplo, tienen presupuestos que aportan a género, es decir, a la violencia, es decir, a la erradicación de la violencia. Entonces es necesario visibilizar esas acciones. Por supuesto, estamos en una época de austeridad y frente a esa época de austeridad es necesario plantearse acciones estratégicas que permitan que con lo que se tiene podamos priorizar y podamos reasignar el gasto público a acciones prioritarias como es el tema del femicidio. Ahora, yo le planteo otro escenario que, digamos, a mí me preocupa un montón, que es el escenario político. Estamos en época de campaña y, por ejemplo, desde una corriente ideológica, política, ya vemos algunos discursos medio demagógicos, ¿no? Hay que ir a la cadena perpetua, hay que ir al incremento de la pena. Y por último, ayer, una candidata a la alcaldía de una de las ciudades más grandes de Guayaquil, mujer, decía: a las mujeres de niñas hay que enseñarles defensa personal. Así se arregla el problema, enseñándoles a las mujeres taekwondo. O sea, por un lado tenemos que defendernos en este momento. Ajá. Pero en todo caso eso no es una acción preventiva. Eso no es una acción preventiva. Paola, ni la policía que tiene armas sabe qué hacer. Por supuesto, pero en todo caso que a la mujer le enseñen karate. Pero en todo caso las mujeres somos quienes estamos en riesgo todo el día por serlo. Y frente a eso creo que de todas las maneras, a nivel comunitario, como política pública, es necesario que nosotras podamos tener mecanismos de defensa. Porque no es, o sea, la utopía es llegar a la igualdad, ¿no? Y esa es una lucha que tenemos constante. Sí, pero la solución es enseñarle defensa personal a una... Por supuesto, o sea, hay que enseñarle a los hombres a no violar, hay que enseñar a los hombres a no golpear. O sea, yo si me pongo a pensar, yo relaté, y me permito compartir con usted, yo relaté la semana pasada un episodio que le ocurrió a mi hija, que resulta que un degenerado en un vehículo de transporte público empezó a masturbarse dentro del bus, delante de mi hija, y mi hija asustada tuvo que salir corriendo. O sea, no me imagino que para que mi hija se defienda, yo he tenido que enseñarle karate, o taekwondo, o defensa personal, o jiu-jitsu, o cualquiera de estas cosas. O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene. Pero no tiene sentido. Pero en todo caso, para ese episodio tuvo que hacer algo. Frente a la ignorancia de no saber nada. Mucha gente, muchas mujeres dejan de, por ejemplo, denunciar, dejan de ir a la autoridad competente porque hay toda una responsabilidad que recae en las mujeres que es invisibilizada. Y es de este tema de culparlas. Ahora, a propósito de lo que de ese episodio de María Gracia, de la hija del contertulio, Paola, hay algo que nos preocupa un montón, y es, digo, porque nosotros además somos súper reactivos. Yo no soy violento, pero cuando veo una injusticia sí reacciono. Nosotros la semana pasada relatábamos algunos episodios de cuando nos hemos encontrado con delincuentes asaltando gente en la calle, y yo digo, en mi caso, por ejemplo, una vez le lancé el auto a 3 delincuentes que asaltaban a un par de adolescentes. La gente, cuando vio lo que le ocurría a María Gracia en la unidad de transporte, no hizo nada. Y eso pasa en la mayoría de casos. En el caso de Diana Carolina en Ibarra, hubo gente que grabó, hubo 13 policías alrededor del delincuente, del criminal que la asesinó, y no hicieron nada. En el caso de Pizulí, hubo una persona también que estuvo grabando y que en lugar de usar el teléfono para llamar al 911, lo que hizo fue grabar. Entonces, ante esa pasividad, ¿qué hacemos? Es que ese es el gran desafío, compañeros. O sea, el desafío es que la gente deje de ver a la violencia contra las mujeres, a la violencia de género, como un tema privado. Como ellos se arreglan, no hay que meterse. Cuando hay que ser, como ustedes dicen, reactivos. Yo también he sido reactiva frente a violencias contra las mujeres, en donde he tenido que darme de puñetes con un tipo. O sea, porque no puedes dejar de no hacerlo. O sea, para que la propia mujer también responda, para que el hombre sepa que la mujer no está sola. Es decir, hay todavía todo un proceso de empoderamiento de la sociedad para saber que cuando hay un tipo de violencia como esta, se tiene que reaccionar por un tercero. No tienes que ser la víctima para poder denunciar o pedir medidas administrativas. Puedes ser un tercero que puedes ayudar a este proceso, y frente a eso puedes hacer el cambio, porque si no, toda la gente se queda, como tú dices, grabando el femicidio, grabando el golpe, sin reaccionar y sin decir qué está pasando con nosotras y con nosotros en esta situación. Hace algunos meses que usted tuvo la gentileza de acompañarnos aquí en esta mesa de trabajo, surgió la polémica porque al eliminar el Ministerio de Justicia quedó huérfana la rectoría de
la aplicación de la ley para la erradicación de la violencia de género. Entiendo que finalmente esa rectoría ha recaído en la Secretaría de Derechos Humanos. En función de aquello, ¿tenemos hoy una articulación entre las diferentes instituciones del Estado o todavía estamos enfrentando esa falencia para enfrentar justamente este tema? O sea, tenemos un mecanismo que se llama la Cruzada Nacional. No me gusta el nombre, pero en todo caso es el espacio en donde... Está feo. Sí. Pero en todo caso es el mecanismo de articulación entre las instituciones. Es necesario, como les digo, reaccionar de manera, con inmediatez, pero también de manera estratégica, y en el marco de la cruzada se lo está haciendo, digamos, ¿no? O sea, hay instituciones que, como la Secretaría de Derechos Humanos está apostando a acciones en el territorio, nosotras también, pero hay otras instituciones, por ejemplo, como el Consejo de la Judicatura y la Función Judicial están apostando a una capacitación, a un fortalecimiento de capacidades, a la especialización de fiscales, jueces, defensores públicos para ello. Entonces ahí es como en ese devenir de qué tenemos y qué podemos hacer. Nosotras hemos sido como más estratégicas ayudando a todas las instituciones, porque a la final ese es nuestro deber ser como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, poder asistir técnicamente a todas las instituciones públicas que necesitan tener un enfoque de género en sus políticas públicas, más allá de trabajar el tema de la violencia, porque también eso es necesario plantear, ¿no? O sea, la violencia es uno de las respuestas que tiene el machismo y el femicidio, digamos, como la peor de sus respuestas para un tema de desigualdad. Y frente a esa desigualdad es necesario plantearse lineamientos de política públicas que están planteados en nuestra agenda nacional, que fue 2018-2021, que hay acciones. Por supuesto. Hay que aterrizarlos y hay que aplicarlos. Claro. O sea, creo que no basta con la letra muerta en el papel, que puede leerse muy bonito, que puede ser espectacular, que puede ser lo ideal. En la práctica hay que aplicarlos. Yo le planteaba, por ejemplo, ayer al contertulio, Paola, la utilización nuevamente de estos dispositivos electrónicos que fueron tan denostados por el caso de la fuga de Alvarado. Creo que en ese caso, digamos, que es un caso particular, está más que comprobado de que hubo complicidad, pero que el sistema sí funcionaba. Entonces, pero yo recuerdo que en la presentación de estos artículos, la ministra de Justicia de entonces decía que, por ejemplo, servían para evitar casos de violencia de género, porque se le ubicaba la tobillera al victimario, ¿no? Y una alerta o un botón de pánico que podía aportar la víctima, la mujer en este caso, y que reportaba precisamente cuando éste se estaba acercando, porque la famosa boleta, digo, con el papel, ¿qué hacemos? No le blinda el papel de ninguna manera, ¿no? Pero si tenemos un botón de pánico y una alerta que avise a las autoridades de que el sujeto se está acercando, puede ser evitable que ocurran casos como el de Amelia, ¿no? Es una alternativa, pero yo he estado con mujeres que han tenido el botón de pánico. Y claro, ese botoncito que tiene les vibra cuando han pasado el límite de, digamos, la distancia del hombre con la mujer. Y lo que hacen es entrar en materia de pánico las mujeres y no saben qué hacer, no saben, o sea, y el aplastar un botón para ellas es muy difícil, porque es como, y si viene la policía, o sea, entran en un proceso psicológico y de ansiedad muy fuerte, que a la final no se atreven a aplastar, a veces. Yo he tenido un caso de esos y fue como, ella prefirió llamar para que no se reactivara la policía, no se activara la policía, pero sí se pudieron activar, por ejemplo, los servicios especializados de protección especial del Ministerio de Justicia en ese momento, con los centros de casas, por ejemplo. Entonces ahí fue, digamos, hay que ver en qué medida ese mecanismo se permite, o sea, y las mujeres también, no debe ser el único mecanismo. Debe ser uno de los cuales las mujeres puedan sentirse, digamos, protegidas en ese seguras con ese, pero a veces menos vulnerables. Pero a veces sí es bastante difícil para la mujer aplastar ese botón, ¿no? Yo digo, también hay que ponerse en los zapatos de la mujer que está siendo violentada. Magistra, gracias por el tiempo, muy interesante esta charla con usted, y claro, hacemos votos porque esa política pública se articula adecuadamente, pero sobre todo se traduzca en acciones efectivas. Porque hágale con de la entrevista de ayer, ¿usted considera, Paola, que se debe declarar en emergencia este tema? O sea, ¿el país ya debería tomárselo en serio y haber una declaratoria de emergencia?
Yo creo que hay acciones que desde el Estado se pueden hacer, como trabajar en un compromiso presidencial. La erradicación por la violencia de género tiene que tratarse como compromiso presidencial y es necesario como mecanismo para que la propia Secretaría de Derechos Humanos pueda tener, digamos, de la mano todas las acciones que como instituciones que hacemos parte del sistema pueda hacerlo. Es una declaratoria que es necesario atender las voces de las mujeres, porque ya vamos 7 femicidios en el año oficiales, digamos, desde la comisión que preside el INEC. Y todavía no terminamos ni el pero segundo todavía mes, no terminamos ni el segundo mes. Pero es necesario, sí, escuchar a las voces de las mujeres, y creo que esa declaratoria de emergencia puede responder a través de un compromiso presidencial. En 30 segunditos me enviaron una última inquietud y claro, se la voy a trasladar. Ha habido muchas personas que critican que se haya tipificado el femicidio. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no tratarlo como un asesinato como muchos quieren? Nos escribe una oyente. O sea, primero porque desde el Estado y a nivel simbólico, las instituciones del Estado, desde el Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo el Judicial, tienen que debatirse dentro de sus políticas la naturalización de la violencia de género. Es decir, nos matan a las mujeres por el hecho de serlo. Y no es un simple asesinato. A las mujeres nos matan hombres y de formas muy reactivas. ¿Quiénes mayoritariamente nos matan? Nuestras exparejas, nuestras parejas. Es decir, nosotras, los espacios del hogar, de la pareja, de nuestras relaciones afectivas, no es un espacio seguro para las mujeres, y frente a eso hay una naturalización de cómo, en este caso, los hombres femicidas creen que somos propiedad, creen que somos desechables, y frente a eso irrumpen con nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido es necesario que la normativa, y en este caso en el ámbito penal, se tipifique para que esa naturalización no siga pasando y se lo tenga que nombrar como es. Correcto. Como muerte de mujeres por el hecho de serlo. Muy claro. Y en este caso, en el Ecuador, estamos en riesgo todos. Muy claro esa definición. Gracias a la magíster Paola Mera Zambrano, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, con este tema muy interesante y que nos duele, y que desde este espacio vamos a seguirlo planteando para el debate público. 7 de la mañana, 32 minutos en A Primera Hora. A Primera Hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Con Pacificar, atención, con Pacificar recibe beneficios a la hora de pagar tus impuestos prediales. No te demores más, ¿ah? Usa tu Pacificar crédito y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses a través del Intermático o en la municipalidad de tu cantón. Revisa las municipalidades participantes visitando www.bancodelpacifico.com. Pacificar, Banco del Pacífico, historias que vivir. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Vamos con algunas previsiones informativas. Atención, convocatoria de prensa, candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo en Defensa del País. Dice la convocatoria: invitamos a representantes de la prensa nacional e internacional acreditados en el Ecuador a la presentación del Acuerdo Nacional por la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Constitución, que será suscrito por candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo este martes 12 de febrero en el Unicafé, Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, acá en Quito, a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué más tenemos dentro de nuestras previsiones para la jornada del día de hoy? Atención, el Consejo Nacional Electoral invita a la rueda de prensa sobre el dinero ilícito en campañas electorales. Es una convocatoria del consejero Luis Verde Soto a partir de las 10:30 en el auditorio Matilde Hidalgo de Procel del Consejo Nacional Electoral en la avenida 6 de diciembre
y Voz Mediano. Rueda de prensa por parte de la FENOCIN, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, invita a todos los medios de comunicación a la rueda de prensa con la finalidad de dar a conocer la posición de esta organización frente a la movilización social prevista para mañana 13 de febrero. Esto será en la Casa de la FENOCIN en La Versalles y Carrión, en el centro norte de Quito, a partir de las 11:30. Dentro de la agenda gubernamental tenemos... El señor presidente de la República tendrá actividad en la región amazónica, en Tena, provincia de Napo. 10 de la mañana participará del evento hacia una educación superior intercultural, en la que se presentarán las acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional para la institucionalización de una educación superior intercultural de calidad. Será en la sede de la Universidad Iquian, en el kilómetro 8, vía a Muyuna. Alista la agenda legislativa con tertulio, tenga la bondad. Ya. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Veamos si tengo algo más. 15:30, igualmente en Tena, provincia de Napo, el Banco de Desarrollo, la Secretaría del Agua y el Ministerio del Interior, firma de convenios de financiamiento para infraestructura y agua potable para gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales de la Amazonía, con la presencia de varias autoridades en la gobernación de la provincia de Napo. Agenda gubernamental con tertulio, por favor. Agenda legislativa. Agenda legislativa. A las 8:30, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, recibe autoridades del Consejo Nacional Electoral para hablar del tema OEA. No sé si esto continúe, toda vez que ayer ya las autoridades del CNE aseguraron de que la misión de observadores sí, invitar, ¿no? Sí estaban dentro de los invitados. A las 9:30, sesión número 577 del Pleno de la Asamblea Nacional, condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social, al sacerdote Pedro Niño Calzada, director nacional de IRFEYAL. Conocimiento del informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Aviación Civil y Código Aeronáutico. Conocimiento del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica sobre el porcentaje de utilidades para los trabajadores de los sectores hidrocarburíferos y minero. Y como quinto punto del orden del día, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A las 14 horas... Asamblea Nacional y la Facultad de Medicina de la Universidad Central invitan al taller Psicología y Psiquiatría del Delincuente y el procedimiento de la castración química. Esto es a las 14 horas en el Salón de Expresidentes. A las 15 horas Comisión de Educación, a las 15 también sesión de la Comisión de Biodiversidad, a las 16 Comisión de Gobiernos Autónomos. Ese es importante. Póngale ojo a esa sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos a las 4 de la tarde. Sí, recibe a Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, ministro de Transporte y Obras Públicas, Patricio Zavala, director general de Aviación Civil, para tratar sobre los costos elevadísimos de los pasajes aéreos en las rutas nacionales. Y a las 19 horas, comisión ocasional para dar seguimiento al tema de las reformas de la Ley de Transporte. Y por acá nos habían pasado una previsión adicional. A las 9 horas... el asambleísta Fabricio Villamar de Creo exige la ejecución de destitución de Ermuy Calle, legislador de la Revolución Ciudadana. Villamar explicará los argumentos y base legal necesaria para proceder desde la Asamblea Nacional con la destitución del asambleísta por Chimborazo. Esto a las 9 horas en la sala de prensa de la Asamblea. Muy bien. A ver, déjame ver, por acá hay otro más. ¿Sí, algo más? Qué barbaridad. Este del candidatos y candidatas del Ese ya le di, ya le di. Sí. Muy bien, porque me lo pasaron, pero ya algo más? Nada más. Muy bien, hasta aquí las previsiones. Pausa en la primera hora. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Primera hora, el informativo de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A Primera Hora presenta Elecciones 2019. Elecciones 2019. Un espacio diverso e incluyente para conocer las propuestas de los candidatos en la carrera hacia los comicios del 24 de marzo. Usted tiene el poder del voto. A través de Majestad. Siete con 41, decíamos en el inicio de ese espacio de noticias que para los candidatos a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por primera vez elegiremos por la vía del voto popular, evidentemente se ha complicado mucho la campaña, tienen unas particularidades totalmente distintas respecto del resto de candidatos a los otros cargos de elección popular, no pueden hacer proselitismo político, no pueden contratar directamente publicidad, y claro, tienen la alternativa de recorrer el país, hacer campaña puerta a puerta, y claro, la posibilidad también de entrevistas en los medios de comunicación para que el país pueda conocerlos y obviamente evaluar las propuestas de cara a las elecciones del próximo domingo 24 de marzo. En función de aquello, recibimos en nuestra mesa de trabajo a Graciela Mora. Ella justamente aspira a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Graciela, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Alexis, Fabricio. Gracias por abrirme las puertas de esta hermosa radio. Yo soy también periodista como ustedes. Se nota por su voz ahí. Lo que a mí me ha identificado es el trabajo social toda la vida, desde muy pequeña. Eso le iba a decir. Cuéntale a la audiencia quién es Graciela Mora, a qué se dedica y si alguna vez se ha activado en política. Bueno, parte de un partido político, perdonen, no lo he sido. Y además era un requisito que el CNE nos lo puso. Claro. No debemos ser parte de un partido ni tampoco haber militado anteriormente ni simpatizado, digamos, en un trabajo con los partidos. Graciela Mora no viene de ahí, viene de la sociedad civil, de organizaciones sociales. Y yo yo soy de la provincia del Oro, ¿no? Trabajaba allí en mi provincia desde muy pequeña con las reclusas de la cárcel pública de Machala, ¿sí? Defendiendo sus derechos para que no se les dé una alimentación tipo la baza. Yo recuerdo que un día junto a las reclusas nos quedamos detenidas en prisión. ¿Por qué? Porque se les daba de comer junto a excrementos de ratas. Así no recuperas a un ser humano, a una mujer. Nosotros nos hacíamos cargo, sí, de sus niños, 5 o 6 hijos, porque quienes iban a prisión eran mujeres violentadas en el hogar. Por eso me identifico con la compañera que anteriormente estuvo en la entrevista. Eso se repite en todas las provincias del país. La mujer era golpeada, ella iba a prisión, no el esposo, el agresor, y nosotros teníamos que tomar a esas guaguas porque no podían vivir allí junto a sus hijos. Y a través de la Comisión Diocesana de Derechos Humanos defendíamos sus casos y las sacábamos de prisión. Igual hacíamos con las personas de la tercera edad que abandonados por sus hijos y al haber robado una gallinita para servirse algo de comer y terminaban en la cárcel y no tenían quien les defienda. Y la Comisión Diocesana, sí, de la provincia del Oro, junto a mi persona, junto a Graciela Mora, les apoyábamos y les sacábamos de prisión. Entonces, por ahí empieza mi actividad. Luego me vinculo con los pescadores. Yo tengo algunos libros de los cuales soy coautora. Uno de ellos, por ejemplo, trata sobre el hundimiento de las embarcaciones en la base de Manta. Allí estuvo, en la tierra del viejo luchador, ubicado la base militar norteamericana. Y aunque ellos tenían su control aéreo de droga, la incautación, sí, también operaban en el mar y hundieron más de 50 embarcaciones de pescadores que nunca pudieron enterrar a sus esposos ni a sus hijos. ¿Y usted con ellos qué trabajo social desarrolló? Bueno, primero la investigación, porque hay un libro, así como este que tengo aquí, este libro sobre Eloy Alfaro. El otro libro se narra la presencia de la base militar norteamericana en el país. Allí hablamos no solo de la base de Manta, la base de Salinas, la base de Galápagos y la base de Archidona. Allí investigamos, reitero,
cómo se operó, cómo operaban los soldados norteamericanos mientras estuvieron en Manta localizados, ¿sí? Le robaban el agua a Manta, por ejemplo, tenían tuberías clandestinas, el hundimiento de las embarcaciones. Yo trabajé junto a los afectados, hicimos un proceso en la Fiscalía, todavía está allí, sí, por la lentitud de las autoridades. Esa investigación fue muy importante. En la noche los soldados salían a distraerse en las discotecas y más bien si podían disparar a alguien ya drogados y alcoholizados, perfecto, no pasaba nada, porque tenían inmunidad. Ellos se aseguran de que llegan a nuestro país y nadie les puede tocar. Y así mismo se fueron, no rindieron cuentas a nadie, salieron de la base. Ahora, Graciela, ¿qué es lo que a usted, aparte de todo este trabajo social que ha desarrollado tanto en su provincia, El Oro, como también en otras provincias como Manabí, le ha motivado para presentarse hoy como candidata al Consejo de Participación Ciudadana bajo este nuevo modelo que se ha establecido a raíz de la consulta del 4 de febrero? El dolor del pueblo, el dolor de la gente es lo que motivó a Graciela Mora a presentarse como candidata. Los compañeros de organizaciones sociales, principalmente los migrantes que creen en mi palabra, me animaron, me dijeron, Graciela, vamos, si es la posibilidad de que la ciudadanía sea parte del Consejo de los 7 miembros, sí, hagámoslo, intentemos aquello y estoy seguro que nos veremos muy bien representados en ti. Entonces ahí aparece el impulso desde la gente, desde las personas de a pie, como aún lo es Graciela Mora. Ese maltrato, ¿usted cree correcto? Yo vengo llegué a las 2 de la mañana de la provincia de Santa Elena, conversando con las organizaciones, porque como dicen ustedes, nosotros no podemos hacer proselitismo político, nosotros no podemos pautar. Si no fuera porque ustedes nos invitan, la verdad es que la ciudadanía desconoce qué es el Consejo, desconoce para qué le sirve el Consejo y es la herramienta más importante de todos nosotros. A ver, ¿qué le propone usted a la ciudadanía? ¿Qué le propone usted a los oyentes, a los televidentes que están observando y escuchando este diálogo? ¿Cuál es su propuesta de campaña? Perfecto, yo tengo 4 ejes que son fundamentales. El primero es la fiscalización de las acciones del transitorio. Es indispensable saber si las cosas se han hecho bien, bienvenido sea. Pero si hay errores y sabemos que hay errores, vamos a revisar. No lo podemos hacer nosotros solos, pero sí le devolvemos el poder al pueblo ecuatoriano, porque el Consejo lo dice claramente, es la 5ª función del Estado. ¿Sí? Ya no hay unos gobiernos que nos representan, hay una participación ciudadana. Y esa participación te la da el Consejo. El Consejo de Participación Ciudadana le permite al pueblo devolverle su derecho, su fuerza, educarle, prepararle. Necesitamos un pueblo que sepa de sus derechos, que los defienda y que esté movilizado. Entonces, para mí es importantísimo que junto a vedurías, junto al registro de las actividades cumplidas por el transitorio se pueda decidir ¿qué es lo que se obró mal? ¿Acaso está bien la designación de fiscal? ¿Sí? ¿Acaso está bien la designación de contralor? Sí, bueno, no había designación de contralor. Un funcionario, déjeme decirle, un funcionario que se hizo viral el romper documentos públicos, ¿sí? Se hizo viral aquello, ¿sí? Rompió documentos públicos y no ha pasado nada. El tema del contralor es que no fue evaluado. En realidad, no fue evaluado, simplemente no hubo las mismas lógicas del resto de instituciones. Una designación, luego vino algún otro arreglo de documentos, ahí es donde se rompen los papeles y no ha pasado nada. Luego venimos con la Corte. ¿Eso acaso lo dice la consulta Correcto. popular? Entonces su primer eje entonces sería auditar, fiscalizar las acciones del transitorio. ¿Cuál es su segundo eje? El segundo para mí es defender lo público, lo de todos nosotros. Yo me opongo y me he opuesto y voy a estar en la marcha del 13 de febrero, sí, defendiendo qué es lo que sale la gente a reclamar. No a la privatización, no al incremento del combustible, no a la privatización de CNT. Y luego se vienen las empresas de salud. Ustedes han ido a los sitios públicos, ya no hay medicamentos, en los hospitales ya no hay. Aparte de que se está despidiendo personal de una forma arbitraria. Pero esa no es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es una atribución de nosotros los 7, pero sí lo podemos hacer con la ciudadanía.
porque para eso empoderamos, para eso generamos los observatorios, para eso hacemos una actividad en conjunto con la gente. Defender lo público es parte de nuestra actividad, claro que sí, pero no lo hacemos solo, lo hacemos con la gente. Correcto, el tema de la participación ciudadana entonces es fundamental. Exacto, y es así, es competencia del Consejo. Lo ha dicho incluso el transitorio. Solamente se podrá revisar la acción del transitorio si es que la gente así lo quiere. Y la gente lo quiere, pues por supuesto. Si no, ¿por qué la movilización del 13 de febrero? Hay además un antecedente, ¿no? Durante la rendición de cuentas y de las autoridades de los organismos de control en la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, dijo en su alocución que probablemente durante el proceso de selección de autoridades se pudo haber cometido errores. Esos errores habrá que analizarlos y estudiarlos, ¿no? Eso sí, exactamente. Dicen comúnmente las personas, no hay perdón y olvido. Exacto. Si le han atentado al pueblo ecuatoriano, Graciela Mora, su servidora, va a revisar junto a los 7 compañeros que sean elegidos el 24 de marzo. Y no hay un accionar más fuerte que la legitimidad que nos va a dar en las urnas el pueblo, pues. Este consejo definitivo va a tener legitimidad, no de 1 millón, de 13 millones de ecuatorianos. Eso representa muchísimo. La gente dice, ya basta de maltrato, ya basta de privatizaciones, ya basta de vernos la cara a los ecuatorianos. Nosotros somos gente amable, gente sensible, gente que genera esperanzas en su día a día, no gente que sale a la calle. ¿Cuál es su tercer eje? Para mí también es importantísimo defender el derecho a los migrantes. Hasta el día de hoy, ¿sí?, no se ha cumplido con ellos. Se habla de un retorno, pero ¿qué autoridad, qué ministerio le abre las puertas para orientar esas inversiones que ellos pudiesen hacer si vienen con dinerito? ¿Quién les ayuda para que todo lo que traen pueda ser utilizado aquí? No hay. ¿Quién les da apoyo desde el Seguro Social? ¿Quién les orienta a los compañeros para que desarrollen sus emprendimientos? No lo hay. ¿Quién les da oportunidades? Si una persona de 50 años regresa al país, ya no hay, ya se les cierran las puertas. ¿Por qué? Si son gente que le dio tanto al país cuando salió del país y nos ayudó en una crisis importantísima, ¿por qué deben regresar al país y ser maltratados y ser invisibilizados? Yo estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pude conocer de cerca la problemática de ellos. Es más, cuando hacíamos un recorrido con la comunidad de migrantes que está en Estados Unidos y Canadá, yo viví el terremoto en la ciudad de Manta. Estuve ese 16 de abril cuando iban a ser las 7 de la noche y nosotros apenas descubrimos que yo soy sobreviviente de ese terremoto, pasamos 4 días sin qué comer, sin agua, sin luz, ¿sí? Y con la única esperanza de encontrar un ser humano con vida. Graciela, ¿y a usted qué le parece la iniciativa del Consejo actual o del presidente en realidad que quería plantear a través de una consulta popular quitarle las atribuciones que tiene actualmente el Consejo de Participación de designar a las autoridades para que éstas vuelvan nuevamente a ser función de la Asamblea Nacional? Bueno, ahí hay 2 cosas. Quieren volver al reparto. Además que el transitorio fue designado a dedo. Nosotros no hemos sido designados a dedo. Nosotros somos gente de ciudadanía, no de partido político, gente que le representa al pueblo ecuatoriano. Ya no tienen legitimidad, saben que van a perder el consejo, compañero, saben que lo van a perder y por eso están lanzando ese criterio de que tiene que regresar ¿a qué? Al reparto nuevamente en la asamblea. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Eso es un atropello a la Constitución. Además, que lo han hecho desde que se sentaron en sus funciones el transitorio. Ha violentado la ley. Esto realmente les ha servido para nada. Usted es crítica del Consejo Transitorio. Completamente crítica. Mientras golpean a la ciudadanía, le golpean a Graciela Mora, porque Graciela Mora siente el dolor de la gente. ¿Y el cuarto eje suyo? Para mí el último y fundamental es la revocatoria del mandato de las autoridades que no cumplen sus funciones. Si hay ministros que no tienen capacidad, vamos a discutir con los grandes movimientos barriales, con las universidades, con la academia. Pero ministro de Estado, no hay cómo revocar el mandato, pues.
A una autoridad de elección popular se le puede revocar. A una revocar. elección, sí. Pero un ministro de Estado, ¿no? La ciudadanía está en todo el derecho de exigir cambios. Eso sí, pero no le puede revocar el mandato. No, nosotros no podemos. Es una designación como el juicio político a través de la Asamblea Nacional. Eso sí. Exactamente. Claro. Eso sí. Pero si le devolvemos el poder al pueblo, compañeros, el poder del pueblo es lo más importante. El mandante es el soberano y sobre él no hay nadie más. Si un presidente de la República no ha cumplido con su propuesta de campaña, escuchen ustedes en la calle como la gente dice, revocatoria del mandato, a un año del gobierno, y lo que sentimos es golpe tras golpe y golpe tras golpe. ¿Eso es justo? Eso no es justo. Ese tema de la revocatoria se puede hacer desde la militancia política ciudadana. ¿Para qué llegar al Consejo para promover aquello? Desde el Consejo vamos a defender lo público, lo actuado, impedir que se gobierne de espaldas al gobierno, o lo que es peor, que se regalen nuestros recursos a las transnacionales. Yo quiero incluso mandar un saludo hoy a los amazónicos. Recuerden ustedes, es 12 de febrero. Este día es importantísimo para la gente de nuestro oriente ecuatoriano. Allí se ha vulnerado derechos, ¿o no? En Sucumbíos, ¿cuántos seres humanos han fallecido? Las piscinas dejadas a vista y paciencia de la ciudadanía, ¿sí? En Sucumbíos, y la cantidad de cáncer, ¿sí? No hay hogar que no haya perdido un ser humano. Graciela, se me termina el tiempo, en un minuto, por favor. Hoy va a haber una actividad que implica la suscripción de un compromiso por parte de los candidatos a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana. Se llama Acuerdo Nacional por la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Constitución. ¿Usted ha sido convocada, va a asistir, va a suscribir este documento? Todo lo que defienda el pueblo ecuatoriano, Graciela Mora lo firma. A ustedes les agradezco muchísimo y espero que no sea la única oportunidad de estar en este prestigioso sed, conversando, informando a la ciudadanía sobre lo que le interesa saber, la posición nuestra. Para mí es importantísimo, además, si me regalan unos minutos, identificar cómo debe votar la ciudadanía. Ustedes van a tener 3 papeletas, compañeros, de hombres, mujeres y pueblos y nacionalidades. En mujeres usted debe votar por 3. Graciela Mora es parte del casillero 8. También por hombres hay 28 caballeros y hay que votar por 3. Y de pueblos y nacionalidades tenemos 4 representantes y se debe votar por 1. Allí está el número 7 que integra este cuerpo colegiado. Necesitamos generar conciencia, necesitamos estar unidos, compañeros, para que podamos transformar la patria. Solamente de la mano con ustedes, Graciela Mora podrá actuar, no de espaldas a ustedes. No lo he hecho, tiene más de 20 años de trabajo junto a la ciudadanía, junto a las organizaciones sociales. Ese trabajo tiene que visibilizarse y ahora lo vamos a hacer cumpliendo con la Constitución. Soy la única, perdóname, que ha exigido a la presidenta del CNE que invite a la OEA. Es necesario que un equipo técnico lo haga. Afortunadamente el resto de compañeros, los 43 en sesión a la que fuimos invitados, me apoyó a Graciela Mora en esta iniciativa, firmaron el documento, yo entregué este texto, sí, en las oficinas de la OEA Quito, sé que fue enviado a Washington y además sé que la OEA viene. Bienvenido sea, porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene que verse reflejado con el voto auténtico el 24 de marzo en las urnas. Gracias a nuestra invitada, Graciela Mora, quien aspira a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mucha suerte en esta campaña y gracias por asistir a esta entrevista. 7:58 en A Primera Hora. A Primera Hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM. Finalizando ya Primera Hora, recordar que hoy a las 18:30 el Barcelona va por la hazaña con esta decisión de la Conmebol de quitarle los 3 puntos y disponer
reglamentariamente pues la victoria para el Defensor Sporting de Uruguay 3-0. Barcelona deberá golear esta noche, procurar no recibir goles en contra en el Estadio Monumental para clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Harto difícil, pero ahí vamos a ver la casta del ídolo del astillero en este partido de Copa Libertadores. Se cerró la primera fecha de la Liga Pro Ecuador Banco del Pacífico. ¿Quién faltaba de jugar? ¿Ah? ¿Quién faltaba de jugar? Faltaba de jugar América de Quito y Musurruna. El Musurruna le ganó el equipo del Ponchito 1-0 al América de Quito ayer en el Atahualpa. El campeonato se había iniciado con el empate entre Guayaquil City y Macará 1-1. Delfín derrotó en Machala 2-0 a Fuerza Amarilla. Liga de Quito con un gol en el último suspiro derrotó 3-2 al Olmedo. Qué difícil que se le hace Liga jugar con el Olmedo, ¿eh? El Barcelona que goleó 5-2 a el Nacional en un partido rarísimo. Barcelona ganaba 3-0. El Nacional acortó 3-2 con una actuación estelar del Manu Balda, pero luego el Nacho se quedó y el Barcelona en los últimos 5 minutos del cotejo marcó 3 goles y refrendó esa goleada en el Monumental. Deportivo Cuenca derrotó 3-2 a Independiente del Valle. El Emelec derrotó a domicilio 2-0 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda al equipo del Aucas. También partido raro, ¿no? Partido raro con 3 penales. 3 penales. 2 penales para el Aucas y los dos errados. Y el penal marcado por Gabriel Cortés y luego el gol en los minutos finales por parte del Chiqui Guerrero, que refrendó la victoria del equipo eléctrico en su visita al Aucas. La Católica le ganó 2-1 en Ambato al Técnico Universitario y lo dicho, el Musurruna derrotó 1-0 al América de Quito. Así está el arranque de la Liga Pro Ecuador Banco del Pacífico. Nos vamos con Tertulio, buena jornada de martes. De igual manera, un lindo martes para todos ustedes. Nos volvemos a encontrar mañana 6 en punto. Se quedan en muy buena compañía con Locos por la Radio. Sí, con buena música. Con buena música. Con la diva. Ah, la diva. Doctor Fonsi. Y con Vanessa. Pero Vanesita no sé si viene. Vanesita no está no, ya está ahí. Está, pues Vanesita, ya oí el llamado, Vanessa. Muy bien, muy bien. Muy bien, nos vamos y obviamente las mezclas de DJ Line. Para el pendiente de estas mezclas DJ, pilas, ¿no? Ponga buenas mezclas, da buena música. Un abrazo para todos, con nosotros, Dios mediante, será hasta mañana.